calle. No es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y es que nos niegan, hay todo. Que te va a hacer respetar. Bueno, vamos a saludar ya a esta hora de la mañana con el doctor Augusto Tandazo, que bueno, hemos tenido que mover los horarios porque no tenemos luz de manera obligada. Doctor Tandazo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlita, no la veo. Buenos Está días, por aquí Jaime. ya. Buenos días, Jaime. Y hay que adaptarse a esto. A ver, el tema es que el apagón no es de la luz eléctrica. El tema es que el apagón es de las neuronas que no tiene el gobierno y de la sinvergüencería por no saber enfrentar los grandes problemas del Ecuador. Es el verdadero apagón. Se les fue la luz del cerebro y quieren con mentiras convencerlo al Ecuador de que las cosas son de otra manera. Entonces, así no puede ser. Entonces, la ley no más apagones no le funcionó. Y tenemos una crisis, pero sobre la crisis hay que hablar de algunas cositas, mi querido Jaime. Algunas cositas. La primera, yo quiero ser enfático en lo siguiente. La ministra de Energía el 15 de abril, anteayer, sacó un comunicado donde le come cuento a todo el Ecuador. Y todos le comen cuento al Ecuador. El gobierno, los analistas de los medios tradicionales y todo el mundo le come cuento al Ecuador. Que toda la crisis que tenemos por la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento de la infraestructura, la presencia de niveles de caudales mínimos, toda esa paja. Señores, primero, por favor entiendan, yo tengo una experiencia que no es poca cosa. Yo tengo una experiencia en el sector energético, no petrolero, energético, de 52 años de experiencia. No nací ayer. El Ecuador sabe cuál es la estación lluviosa y la estación seca, donde cuando llueve y cuando no llueve en las cordilleras, especialmente en la cordillera central. ¿Sí? Se sabe cuándo se llueve. Entonces, esa es una variable que hay que tomarla en cuenta toda la vida. No en el 2024 para saber si va a llover o no va a llover. Cuando acá no llueve, llueve en la cordillera. Y cuando llueve acá, no llueve en la cordillera. Así de sencillo, en la cordillera central. Así sí, lo saben. Entonces, no vengan con cuentos y no nos vengan a mostrar fotos de las centrales que están con bajo caudal. Es obvio que en esta época tengan bajo caudal. Entonces, ¿cómo soluciona ese? Con más proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué digo hidroeléctricos? Porque utilizar la energía térmica es criminal, y ya voy a explicar. ¿Y en dónde los proyectos hidroeléctricos? En la otra cordillera. Porque no es lo mismo el clima de la cordillera central que el de la cordillera occidental. La cordillera oriental, por si acaso no se me confundan, es una cordillera pequeña que queda en la Amazonía. Entonces, la cordillera occidental es la que divide la sierra con la costa. Y la cordillera central es la que divide la sierra con el oriente. Entonces, eso hay que hacerlo con tiempo. Porque un proyecto hidroeléctrico no aparece de la noche a la mañana. Y es obligación del Estado y del gobierno el garantizar soberanía energética. Artículo 284 de la Constitución, es la violación. Soberanía energética. Entonces no aparece nada, no hacen nada, se rascan la barriga, por no decir una partecita más abajo. Se rascan la barriga y tenemos lo que tenemos. Abandonaron el sector eléctrico con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Lasso y con este gobierno, que ya lleva 5 meses en el gobierno. Ya lleva 5 meses. ¿Y qué han hecho? Porque hasta podría decir el gobierno, miren, estamos retrasados, el gobierno anterior nos entregó mal este tema, pero miren que ya hemos avanzado en esto, en algo. Todavía no tenemos la solución, pero ya estamos caminando. ¿Qué tienen armado? ¿Qué tienen armado? Nada, nada, NADA.
No tienen armado nada. Y de pronto les cae y todos son culpables. Todos son culpables, menos el gobierno. Esto es como el plan entendamos- Fénix, doctor. Ya, el plan Fénix, lo vamos a hablar en su momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, para que me entiendan, esto es facilito de entender y esto es facilito de medirse. La demanda, ¿qué funciona en el sector eléctrico como en cualquier sector de la economía? Funciona la oferta y la demanda. La demanda es cuánto necesitamos de energía eléctrica. Buenos días, Carlita, qué gusto verle. Doctor, buenos días. La demanda es cuánto necesitamos de energía eléctrica, cuando estamos consumiendo. Y la oferta es la potencia instalada, que está al servicio de la generación eléctrica. Entonces, ¿qué debe hacer un gobierno? Caminar ni siquiera a la par la oferta y la demanda, sino la oferta tiene que estar adelante de la demanda para ir cubriendo las necesidades de la demanda, que es creciente. La demanda no es que se quedó, porque cada día consumimos más energía por 1000 razones y entre otras por crecimiento poblacional. Aquí viene un punto que hay que decirlo. Se necesita en el Ecuador alrededor de 200 megavatios anuales. O sea, vamos a poner un ejemplo. En 5 años se necesitan 1000 megavatios. Se necesita más o menos lo que está generando Coca-Cola Sinclair en 5 años. Entonces, ¿qué se necesita? Que con tiempo se vaya viendo las curvas de la demanda y de la oferta y ver en qué momento colapsamos. Y entonces sucede que la demanda va pero adelantísimo de la oferta. La superó desde hace muchísimo tiempo. No tenemos oferta energética que garantice la soberanía energética del Ecuador, oferta eléctrica. No tenemos. ¿Y qué ha hecho Moreno? Nada. ¿Qué hizo Lazo? Nada. Nada. Esperando que llueva, como decía Santos, que llueva, que Diosito haga que llueva. Doctor, Oye. eso quiere decir que del 2017 acá tenían que haber instalado 1.400 megavatios más. Desde luego. Eso es matemática. Y no se ha invertido, y no se ha aumentado nada. Nada. Entonces, ¿qué hicieron? Verás, ahora sí vamos con el otro tema. Esto es didáctico y ojalá este pedacito de la parte eléctrica lo saquen en aparte y lo manden para que la gente lo vea. Verás qué es lo que hicieron. Cuando les comenzó a venir el tema de la crisis eléctrica, ¿qué hicieron? Intentar resucitar viejas centrales térmicas del Ecuador para resolver el tema de la energía eléctrica con centrales térmicas. ¿Qué funcionan en base a qué? En base a hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos funcionan en base fundamentalmente a diésel. Entonces, viejas centrales térmicas, que es como parar un mamotreto. O sea, resucitar aquello que prácticamente está abandonado. Y obviamente ahí viene lo que dice el sabotaje, que el mantenimiento, que no sé qué. O sea, primero echando mano de un tema, pero aquí viene un reclamo que les hago a la gente que tiene doble cara en el Ecuador. A ver, frases como estas. Vamos a la era postpetrolera. El petróleo es la maldición de la abundancia. El petróleo no sé qué, el petróleo contamina. Tenemos que salir del petróleo. ¿Dónde están ambientalistas? Les pregunto, ¿dónde están? Que cada día el Ecuador consume más diésel en generación eléctrica y que estamos resucitando viejas centrales térmicas para que de manera brutal se esté incrementando el consumo de diésel y obviamente la contaminación ambiental con centrales térmicas. No dicen pío, ¿dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Dónde se perdieron? Porque es un tema estructural y conceptual. ¿Dónde están? Si en definitiva la gente me va a decir, pero doctor Tandazo, que venga la luz de donde sea. Sí, pero no de las centrales térmicas, porque entonces hay un doble rasero, un doble discurso. O sea, no queremos al petróleo, pero carajo, que venga el petróleo y que venga rápido, porque necesitamos petróleo. Necesitamos hidrocarburos para que funcione las energías, este tipo de energías, de energía térmica. Entonces, entendamos la brutalidad que hace el gobierno, pero viene otro tema. El gobierno dice que ha tomado medidas drásticas. Vamos a ver si son medidas drásticas.
Sacarle a la ministra de Energía, eso no es una medida drástica. Los ministros, como lo pongo yo, y ojalá Jorgito me siga en mi Twitter y me publique aquí en Ecuador en directo, que ve mucha gente, la etiqueta sobre la ministra de Energía. Los ministros son fusibles. Cuando un gobierno mete las de andar hasta el cogote, cuando un gobierno hace eso, lo que hacen es deshacerse de un ministro. Pero viene la pregunta, ecuatoriano y ecuatoriana que me estás escuchando. ¿Qué sacas con que se fue a la casa la ministra Ro? O sea, está bien mandada, pero ¿qué sacas? ¿Se resolvió el problema de la crisis eléctrica? No, porque aquí tiene que responder la cabeza. El pez muere por la cabeza. Y la cabeza es la que no funciona. Entonces, una crisis semejante, en verdad, la gran medida drástica, se fue la ministra a la calle. Pero les quiero contar una cosa, pero esto solo entre ustedes dos y conmigo, tres, que no nos oiga la ciudadanía. La ministra no se fue mal. La ministra fue contenta. ¿No ve que dejó renegociando, ampliando el contrato de los EP y renegociando el contrato de Andes Petroleum por 16 años? Entonces, algo ha de haber tras eso. Entonces, no se fue mal. Se fue, hizo mala letra, como se dice, le fue de la patada en lo que hacía porque no conocía, pero se fue con 2 contratitos. Y esos contratitos tienen que haber sido aprobados por el presidente también, conocedor de aquellos contratitos. Desde luego. ¿Y cuál es la segunda gran medida? A ver, aquí tenemos vamos el tweet, doctor, el X. A ver, mándele. Y Aquí alguien está. que lo lea para no leerlo yo La mismo. verdad de la milanesa. La salida de la ministra de Energía no resuelve los apagones y más bien tapa el desmadre que es el manejo del Estado por el pedazo de cartón. Los ministros son fusibles para tapar la ignorancia e inoperancia de los gobiernos. Pero no se preocupen que la ministra no se va mal. No olviden que durante su corto periodo amplió el contrato de la OCP y prolongó por 16 años más el contrato de producción petrolera con Andes Petroleum. Ya, ahí está el tema. Pero además, prorrogó algo que no se debía prorrogar. Doctor, ¿y por cuánto tiempo prorrogó ese contrato de OCP? Va a julio. Pero eso es un perjuicio al Estado, que les puedo dar con cifras. 75 millones de dólares es el perjuicio. ¿Ya? Clarito, no pasa nada en el Ecuador. Contraloría. Voy a comenzar a usar lo que usaba algún periodista, usaba una campanita. Contraloría, ponte las pilas en las cosas de fondo, no en pavadas. Ponte las pilas. Entonces, se va, pero ahora viene la siguiente cosa de la consecuencia de la crisis eléctrica. Se declara en emergencia el sector. A ver. Pregunta a los ciudadanos, ¿por qué se declara en emergencia? Ustedes van a decir, porque estamos en emergencia, porque no hay luz. No. Se declara en emergencia porque eso tiene un impacto en el sistema de contratación. Entonces ahora todo va a dedo. O sea, lo que no se hace dentro de los tiempos que se deben tomar decisiones, entonces se toman las decisiones en emergencia. Contratación directa, doctor. Contratación directa. Entonces, ahí van amigos, agnados y cognados, ¿no? Claro, entonces los procedimientos de contratación quedan de lado. Entonces, ahí viene el terreno fértil para el business. Siguiente cuestión sobre esto. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿El gobierno sí pudo prevenir esto que estamos viviendo en este momento? Pero claro, a ver, Jaimitos, si cuando Pero recibe doctor, un país, el gobierno de ahora, porque El gobierno de ahora, si doctor. nosotros vemos el comunicado que hicieron, también ya con esa práctica caduca, ¿no? También tratan de ir echándole la culpa al resto de los gobiernos de un problema que ellos asumieron y que sabían que se mantenía cuando lo asumieron. Entonces, ¿qué tenían que haber hecho en primera instancia para tratar de contrarrestar esto? a ver, cuando el gobierno de Noboa, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo no hacía nada, viene la pregunta, ¿dónde estaban las voces del Partido Social Cristiano, de ADN, de una cantidad de politicastros, de aperro? ¿Dónde estaban para decir al gobierno, oye, nos estamos yendo al despeñadero con el tema eléctrico? Nosotros sí lo dijimos.
unas 500 veces. Y entonces de pronto ha habido un incendio. Pero oye, te estamos diciendo que hay un incendio y que además no hay bomberos cerca. Y entonces se viene todo este problema. Pero viene otra puntita del problema. Ya dije lo de la emergencia. Caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, ¿qué van a decir? Y el pueblo va a caer en eso. Bueno, que contraten lo que sea, porque así es el pueblo. Que contraten lo que sea con tal de que nos den energía. Claro, pues, con tal de que nos den energía, entonces vienen los contratos a dedo. Pero viene otro tema, que yo ya lo dije, incluso en la casa comentábamos. Le decía, verás a Carito, a mi persona que está junto a mí en el trabajo de la casa. Le decía, Carito, ya mismo aparece la gran solución. ¿Cuál es la gran solución? Dos grandes soluciones. La primera, barcazas. Entonces, ya a este rato los que tienen en alquiler barcazas ya se están moviendo. Entonces, el gran business del que han vivido en el pasado, las barcazas. Entonces, se ancla una barcaza ¿y con qué funciona la barcaza? Con diésel. Porque dentro de la barcaza, para que me entiendan, dentro de la barcaza hay una instalación. La barcaza no es más que una especie de central térmica en el agua, pero que es movible. ¿Que funciona en base a qué? A petróleo, a ese producto repugnante. Entonces seguimos consumiendo petróleo con las barcazas. Y a unos costos del hijo de madres, porque ni siquiera es lo que pasa con una central térmica ecuatoriana. Aquí tenemos que pagar el alquiler de las barcazas y eso es un chingo de plata que deberían responsabilizarlos a este gobierno, al anterior y al post anterior. Entonces tenemos que volver a las barcazas. Y esa es plata que se va por el excusado, se va por el caño, porque no es inversión, pues. Si yo gasto, es gasto, no es inversión. Gasto en esto, en un contrato, no le queda nada al Ecuador, pues. Y viene otro tema, que veníamos dependiendo de la energía de Colombia, que es otro gasto. ¿Por qué? Por la inoperancia de los gobiernos. Tenemos que gastar, cuando lo que gastamos con Colombia debía haber servido a tiempo para por lo menos financiar un proyecto hidroeléctrico. Así de sencillo. Pero no hay una Contraloría que vea lo macro. Contralor General del Estado, con todo respeto y consideración, verá, escúcheme. La Constitución se volvió a reformar, porque cuando se le quitó la competencia a la Contraloría de que evalúe gestión, que haya auditoría de gestión, solamente le permitieron con esa reforma anterior de que solamente vigile el uso de los recursos, se contrató o no se contrató, pero que no vea lo macro, que es la gestión. Porque estas crisis muchas veces son provocadas o por la ignorancia o también para pescar a río revuelto. Así es. Deja que esto se agrave para que entren las barcazas, pongamos un ejemplo. Deja que esto se agrave para yo meter mis contratitos. Claro. ¿Dónde está la Contraloría? Yo le pido al Contralor Mauricio Torres, auditoría, verá, le digo con cosas concretas, y le voy a poner un Twitter también. Auditoría de gestión. Es lo que tienen que hacer. No solamente de contratitos, auditoría de gestión del sector eléctrico, que de acuerdo a las normas de la Contraloría puede abarcar un periodo de 7 años hacia atrás. Y llegamos perfectamente a donde el Patuleco. ¿Soluciones a corto o largo plazo hay en este momento, doctor? En todas las soluciones de corto o largo plazo, o mediano también, póngale el mediano, todas son costosas para el Ecuador. Doctor, estas crisis son Porque creadas, por ¿verdad? no haber ido donde el médico a tiempo, ahora le tienen que extirparla un riñón por lo menos. Y le cuesta, y lo dejan herido al Ecuador. ¿Quién responde? Y conclusión de esto, ¿qué saca? Lo miserable de este gobierno, que dice que aquí hay sabotaje. Carlita, van a terminar metiéndolo preso al carpintero que construyó la cama donde se cometió el adulterio. Ya, pues. Entonces, sabotaje. El sabotaje fue al cerebro y al corazón de los que manejan el país. Así es. Es el sabotaje. Porque no saben cómo le entra el agua al coco. Nacieron ayer del cascarón.
No entienden nada de absolutamente nada. Quieren resolver los temas con México invitando a un ceviche al presidente mexicano, haciendo una ofensa sobre la ofensa, una más ofensa. No están preparados para manejar nada, ni siquiera la hacienda que tienen, porque ahí maltratan posiblemente a la gente. Y esta es la gente que tú, ecuatoriano, los elegiste. Por eso lo dije en un medio y, por favor, pido perdón de lo que voy a decir. Y pido perdón para que no se me carguen. Creo que tienes bien merecido lo que estás viviendo con los apagones. Porque ya es hora que aprendas a votar. Y es hora que aprendas a votar. Tienes una consulta popular por delante donde te toman del pelo en todo. ¿Y qué vas a hacer? Estás todavía dudando. Entonces ya, pues ya es hora. Pues. Y es hora que entiendas con quién estás de gobernante. ¿Qué puedes esperar? No pidas peras al olmo. ¿Qué quiere decir este viejo principio de la sabiduría? Que el olmo es un árbol, que sus flores, sus hojas, su tamaño, su forma, es igual al peral. Pero no seas pendejo de quedarte debajo de un olmo, dormido esperando que algún día dé peras. No te va a dar peras nunca. La oligarquía nunca va a trabajar por el desarrollo del Ecuador, sino por el incremento de la plata en sus bolsillos. Si eso no lo entiende, estamos mal. Para eso llegan al poder y se turnan. Ahora te toca a vos, ya se fue el banquero, ahora le toca al Miami Boy. Doctor. Al que nació en Miami. Entonces, esto es lo que pasa. Tenemos las declaraciones de José Alvear en Ecuavisa, doctor. ¿Qué le parece si las rodamos? Téngala, pásela. Que si se hubiera dado un correcto mantenimiento a este vetusto parque de termoeléctricas, hoy en día no tuviéramos apagones. No lo dice José Alvear, lo dijo el mismo señor Gonzalo Uquillas, que fue gerente de SELEC desde el 2019, en la época del señor Correa, que dijo que se iban a invertir 80 millones de dólares y que con eso íbamos a evitar los apagones. Este sí está perdido. Verá, mi querido Jaime. Digamos que yo soy el periodista. Ya no pensemos en la capacidad de este hombre que no tiene nada de conocimientos, que es un whatever. Un payaso. Ni siquiera se le preguntaron por el título profesional, no tiene ni siquiera título profesional. Digamos que yo soy Lenin Artieda y dice, este hombre Uquillas, que en el 2019 lo nombró el gobierno de Correa y que dijo, 2019 estuvo en el gobierno, ¿quién? Estuvo en el gobierno Moreno. Él fue nombrado el 26 de julio del 2019. ¿De qué carajo estamos hablando? O sea, mienten las 24 horas del día. Y entonces sucede que tenemos, le voy a dar con precisión 2 nombramientos de él. Aquí a nosotros no nos sorprenden, aquí están. 26, bien, perfecto. 26 de julio de 2019. 2019, en pleno gobierno de Moreno, fue designado gerente de la SELEC y el 28 de noviembre del 2019 viceministro de Electricidad. Y después fue ratificado en su cargo en el gobierno de Lasso, gobierno de Moreno y de Lasso. Casi como que meten una cuña para que por ahí alguien se despista, se descuida y dice, pero si Correa es el culpable de esta vaina. ¿Qué tiene que ver? Uquillas que responda a Moreno y a Lasso. Así es. Entonces, y Artieda que está al lado, deja pasar. Cuando es un lince, cuando no deja pasar nada, pero deja pasar. Porque bienvenida la brutalidad que dijo este hombre. Doctor, pero la intención de ellos es hacerle creer a la gente que la culpa es de Correa, de los apagones que tenemos ahora. Pero la culpa es de Moreno, de Lasso y de Noboa. Claro, por eso es que Artieda no dice nada, se queda callado. Pero es que ese es, por eso, y no saben cómo salir del tema. Pero hay una intervención de Noboa, que usted la publicó hace poquito tiempo. Si quiere, vuélvala a poner. En lo que dice, más o menos dice, que tenían ellos ganado la consulta o que tenía perdida la oposición, no sé. Vuélvala a poner para que vea. La oposición tenía perdida la consulta y por eso han hecho este sabotaje. Ya, a ver. Razonemos. Aquí este mate no es solo para ponerse sombrero ni gorra. Verá,
La oposición tenía ganada. ¿Qué está diciendo? Que ya no tiene ganado el gobierno, que este rato se viró todo. O sea, él está reconociendo que está en la madre en la consulta. Y tiene que estar allí porque es una consulta mañosa y mentirosa, que lo vamos a volver a ver, ya no en su globalidad, pero en ciertas cosas que son claves. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. Pero es un hecho tan evidente. Porque este no es un tema, porque aquí nos podemos quedar discutiendo, por ejemplo, que si la resolución de la Corte Constitucional sobre la consulta fue apegada a la Constitución, que no. Y entra la gente a decir, parece que sí, parece que no, lo que dice el doctor Tandazo o fulano de tal. Pero en el tema eléctrico, lo concretísimo es que no tenemos energía eléctrica. Y esto causa 1.000.000 problemas que a él no le importan porque le sale la plata hasta por las orejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema? Una persona, no estoy hablando de la gran industria únicamente, estoy hablando que la gran industria tiene generadores. ¿Qué está pasando con, por ejemplo, el peluquero, el salón de belleza? El tendero que tiene una refrigeradora donde ha comprado quesos y ha comprado una cantidad de cosas para vender. El que hace almuerzos, el que se gana el día a día, la señora que vende empanadas en la esquina, en las mañanas, la de los bolones. El que hace los batidos. Pero además, hay un tema que yo lo he vivido estos días acá y en Quito también, que he tenido que salir a ciertas entrevistas que han sido muy comentadas, dicho de paso. O sea, es un caos el tráfico, porque se va la luz en los semáforos y no hay policías para todo el Ecuador y para las grandes ciudades y los grandes sitios de congestionamiento, para que haya una, y no solamente en las grandes ciudades, sino en cualquier ciudad. Se va la luz en Loja. ¿Y cómo funciona el semáforo de la calle 10 de agosto y la que cruza, y la Bolívar? ¿Cómo funciona? Se fue la luz. Entonces un policía que debería estar haciendo otro trabajo tiene que ir a ver cómo pasan los carros, porque se armó el relajo. Todo porque tenemos esta M de gobiernos que nos han caído como plaga. Y entonces pueblo ecuatoriano ya ante un hecho tan evidente donde ya no hay discusión. O sea, ¿tú crees que incluso tienen la cachaza de decir que quieren ir al 2025 para adelante? O sea, ¿qué quieren? Que cuando se abra la cristalería ya no hay un cristal bueno. Entonces ya pueblo ecuatoriano, como decimos en la sierra, yo no sé en la costa qué palabras tengan, ya pueblo ecuatoriano levanta pelito, así dicen, levanta pelito, quiere decir, ya ponte las pilas, ya es hora. Y encima que revientan al Ecuador con esta vaina. Ah, no, hay sabotaje. Y le he mandado una comunicación a la fiscalía para que inicie. Y la pobre mujer que estará haciendo esto, a ver si a quién lo meten preso, y al portero de la central térmica, porque no han hecho mantenimiento. Pero si ellos están en el gobierno, ellos son los que tienen que responder, ellos son los que tienen que llevar una hoja de ruta por cada proyecto. Para eso es un ministro, para eso es la CELEC, para eso es la CENACE, que diga, a ver, tengo este plan, tengo que la Trinitaria, la de aquí, la de la Central Térmica Esmeraldas, tiene que funcionar, pensamos que tiene que estar funcionando ¿cuándo? El 14 de marzo. 15 de marzo prende la alarma la computadora. Ahora ventajosamente tenemos computadoras. En mi época no teníamos computadoras, sin embargo éramos más suficientes que estos tipos. Doctor. Entonces, 15 de marzo no está funcionando la central. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se detuvo el tema? Pero no, esperamos que se declare el incendio y miren lo que ha pasado. Y señora Fiscal General del Estado, ahora sí investigue a quién tenemos que cocinar. Esta es una fórmula tramposa para la gente, hacerle creer que incluso la Revolución Ciudadana es de pronto la que, por influjo psíquico, ha parado la luz en el Ecuador. Ya, pues. Doctor, ¿qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer ayer el presidente cuando dijo que no habían más apagones? Anunció que ya terminaban los apagones. La gente contenta, ¿no? Bueno, ya mañana no hay apagones, aunque sea políticamente. Salir como El Salvador, porque sabe que está a puertas de una consulta y que la gente le va a caer encima. ¿Por qué recularon? Les voy a poner un ejemplo. Verán, vamos a partir de un ejemplo, un pronóstico, un ejemplo no consentido. Vean, que llueve de manera torrencial en estos días. Ojalá llueva, ¿no? Ya, ojalá llueva además, pero pagamos que llueve. Y algo se llenan los envases y algo funciona en las hidroeléctricas.
y logran dar ya no 6 horas de apagones, ni 5 horas, sino 2 horas. Son medidas paliativas, son circunstancias paliativas, porque no se ha atacado el fondo del problema. Tiene que haber una potencia instalada disponible en otras regiones del país, estoy hablando clarito, en otras regiones del país, para que cuando no llueva en tal cordillera, se privilegie el desarrollo, la utilización de energía eléctrica de otra cordillera, de proyectos que están en la otra cordillera. Por Dios, ¿está claro o no está claro el tema? Está claro. Entonces, digamos que llueve y mañana dicen, ya ha llovido y Diosito y no sé qué, y vamos y no sé. O sea, dejaron botado el sector eléctrico y están gastando plata, como lo vuelvo a decir, en contrataciones. Pero hay un tema en contrataciones que no debían haberse realizado, pero viene un tema. ¿Quién es el responsable de la provisión de energía eléctrica y de todas las formas de energía? El Estado. Entonces, cuando yo los oigo hoy de mañana hablar al exministro de Energía, Iván Rodríguez, y a otros más, entonces son vivos porque trabajan para el sector privado. Entonces, ¿cuál es la solución que le venden? Es que el sector privado tiene que asumir obligaciones en la generación eléctrica. Entonces, tú ecuatoriano dices, qué bueno, no, que asume el sector privado. Pero entonces, cuando el sector privado entra a eso, entonces el tema de la energía tiene un costo. Y ahí vienen, o los subsidios al sector privado, porque el sector privado, verás, dice, yo genero electricidad, pero me cuesta más, tu Estado págame por el subsidio. Entonces aparece el Estado financiando el desarrollo eléctrico del sector privado. Sí, y segundo, que el sector privado asuma obligaciones que las tiene el Estado. Entonces estamos desquiciando la Constitución. Artículo 303 y siguientes de la Constitución, en donde el Estado es el que tiene que desarrollar y hacerse cargo de los sectores estratégicos. Porque si el Estado lo hace, la generación eléctrica y el expendio de energía eléctrica no es un negocio. Pero si lo hace el sector privado, es un negocio. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero que tengamos energía eléctrica, pero es un negocio. Entonces viene el tema, te van a subir las tarifas. Pero como no quieres que te suban las tarifas, porque los gobiernos se cuidan con medidas demagógicas, entonces viene el subsidio a los privados. El subsidio a los privados para que les vendan diésel a otro precio, para que les paguen un costo de kilovatio diferente. Entonces, por todo lado te sacan la madre, pueblo ecuatoriano. Por todo lado. Y entonces lo que debe hacer el Estado, lo quieren que lo haga el privado. Poniendo patas arriba a la Constitución, pero provocando otro business. O sea, un business tras otro business tras otro business, porque en su momento no toman las decisiones correctas para que el Estado aparezca a través de la política de los gobiernos, asumiendo su obligación de cómo manejar estos temas. Esto es lo que tenemos como gobernantes, mis queridos amigos, en el sector eléctrico. Así es que, y además la mentira, la ley no más apagones, ahora métansela por donde más les alcance esa ley. La ley no más apagones, no sirve para un carajo. Así es, doctor. Carlita, le quiero dar un dato. Me acaba de llamar el rector de su universidad y me dice que ha decidido que le da permiso para que toda la mañana usted trabaje con nosotros. Sí. Y que la otra semana, porque esta semana es clave. Sí. La otra semana es diferente. Ya tiene que cambiar el horario por lo menos esta semana. Por lo menos para la otra semana le va a pedir que trabaje con un poquito más de tiempo. Así es que vea cómo es que este rector es cosa seria, es muy sensible a lo que estamos viviendo. Ya me gustaría que fuese así, doctora, de verdad. No. Y ya me gustaría que fuese así. Doctor. Aquí funciona lo que decía Jesús. Déjeme decirle, Jesús decía, ¿por qué dicen todos solo se hablaba a los hombres? Pero hoy se habla ya a las mujeres también, a las personas. Hombres de poca fe. Usted es una mujer de poca fe, o sea, ya quisiera. Pero coge el telefonito ahí al lado y diga, vea, no tenemos luz a ciertas horas y el pueblo necesita esta luz del conocimiento. Que yo no me doy de la mamá de Tarzán, no me doy. Pero poder por lo menos discutir estas cosas en los horarios que tenemos que adaptarnos. Hay que adaptarnos. Doctor, no quiero parecer cizañosa y lo voy a hacer con todo el respeto del mundo porque la cizaña básicamente no es mi estilo ni nunca será.
pero usted es uno de los panelistas centrales de este espacio informativo. Y si a usted lo ven en otros medios de comunicación, nos van a llegar un sinnúmero de mensajes. Entonces, yo creo, porque lo vi, que en otros medios de comunicación, específicamente con la señora Janet Inostroza, no se le permitió dar la explicación correcta a ciertos temas. Eso lo tengo claro. Entonces, a mí sí me gustaría que en este espacio usted abarque bien ese cálculo matemático, yo no soy matemática para nada, del trabajo por horas de los $7. Y si nos permite, doctor, también tenemos una pequeña cápsula de lo que usted dijo el día de ayer. Ayer fue esa entrevista en... Ayer fue. Sí, solo una pequeña cápsula que dura 1 minuto y pico. Y me gustaría, doctor, dejar claro estos puntos, porque de una u otra forma, en el espacio que nosotros tenemos, también tratan de manifestar que lo que expresamos nosotros, lo que expresa usted, lo que expresan nuestros panelistas no es cierto y que estamos básicamente en contra del gobierno, un gobierno pues que tiene todas las de ganar, un gobierno que está pensando en el pueblo. Entonces sí queríamos darle ese espacio para que usted aclare de mejor forma aquello y la ciudadanía pueda entender realmente a quién beneficia un trabajo por horas y quiénes estarían atrás de esos intereses. Rodemos esa parte, doctor. Un mínimo, es un máximo. Ayer ya se dijo que por cada hora se paga el doble. Más del doble. A ver, $7.50 por hora trabajada. trabajada. Núñez dijo que se iba a pagar $1.92 por hora. $7.50, señor. Entonces pagarían $1.234. Por eso es por horas, pues es un contrato por horas y la hora cuesta más. Prepárese para hacer la entrevista, usted no está bien informada. Discúlpeme, deje de ser tan grosero. No, ¿sí? pero prepárese. Porque así, lamentablemente, aquí están las razones por las que no se les puede invitar. Pero voy a insistir. Ayer estuvo aquí la representante del gobierno que promueve la consulta popular y lo dijo. Por cada hora se paga 7,50. Pero no tiene una si usted calculadora. Está diciendo mentirosa, dígale mentirosa a la señora Rosy Torres que estuvo ayer aquí, pero a mí no me diga mentirosa. Usted prepárese primero, vea primero mi programa, ¿sí? Y luego venga a atacarme y a insultarme como lo está haciendo. Yo no le ataco a usted. Perdóneme, pero sí lo está haciendo. No. Es un grosero. No, ok, entonces sabe que le pido disculpas por ser grosero, pero tenga la bondad en su calculadora de multiplicar 7 por 8, que son 8 horas diarias, y por 22 horas de promedio. No son 8 horas diarias, es por horas el contrato. Para que se vea cómo es la baja. Y por eso se está compensando, pues. No se está compensando, pero además una cosa en este tema del contrato por horas, o sea, se está perjudicando directamente a la gente, pero les recomiendo algo. ¿Por qué se está perjudicando a la gente? Explíquelo bien, señor. Ya se lo explico bien. No está explicando bien. Es que no me deja hablar, pues. Usted dice que son mentirosos y que se va a perjudicar el Seguro Social. Diga por qué. Si me deja hablar, entonces las cosas voy a encaminar de otra manera. Doctor, yo lo dejo hablar. Aquí siempre lo dejo hablar. Por favor, explíquenos. Se molestó, parece, porque usted no le respondió de acuerdo a lo que ella quería que le responda, me parece. A ver, ahora sí vamos a aterrizar en la realidad. Vamos a aterrizar porque veo que no están en la realidad. Primero, lo importante de un ser humano es que diga su verdad en cualquier medio. Es lo importante. Y pónganme por favor con la pantalla dividida, porque quiero verlos a ustedes. Lo importante de una persona es que diga su verdad donde sea. Donde sea. Yo no le tengo miedo a nadie ni a ningún medio de hablar. Si mañana Lenin Artieda me invita, ¿qué creen ustedes que hago? Va a ir. Voy, pues. ¿Por qué no voy a ir? Porque si no voy, entonces dicen, le invitamos, pero se corrió. Entonces yo no puedo dejar de ir. Primero. Segundo, yo voy a decir mi verdad. Pero, por ejemplo, en lo que publica Jaime, ahí no está la verdad. La verdad total. Porque él me saca una cosa chiquita de texto, pero no de contexto, donde yo le venía prácticamente destrozándole todos los conceptos sobre la consulta popular. Entonces usted solamente se mete al tema de horas cuando ya la señora ya no tenía argumentos. Claro. Entonces comenzó a ser agresiva. Entonces vea toda la entrevista. No sí me la vi toda, pedazos. doctor. Sí la vi toda. Sí ¿Y qué piensa de la entrevista? ¿Perdón? ¿Qué piensa de la entrevista? Usted... Creo que su exposición fue muy clara su exposición. La señora se molestaba porque lo que usted le decía era con argumentos.
y ella quería imponer datos que no le daban en la realidad de lo que ella quería. No solamente datos, conceptos. Por eso, si alguien quiere ver esa entrevista, por lo menos yo la subí en Facebook. No la pude subir en Twitter porque tecnológicamente yo no estoy preparado para hacer eso. Yo la subí en Facebook. Y analicen en donde fui, qué es lo que pasó, mi querida Carlita. Que esto pasa mucho en los medios. Esto no fue una entrevista. Esto fue un debate. En donde ella estuvo del lado del sí y yo del lado del no. Entonces no hubo entrevista. Porque los periodistas son así, se ponen una imagen de periodista, pero en el fondo lo que hacen es defender lo que están llamados a defender. Y la señora Inostroza debe tener unas 30 o 40 entrevistas en estos días. Y todas son para defenderlas desde el gobierno. Así es. Pero ella se le ocurrió que yo iba a ir y que me iba a destrozar. Pero cuando ustedes vean toda la entrevista, no esto que usted saca, Jaime. Hay otra parte que tengo de la entrevista, doctor, que es la última parte también. Pero saque lo básico, donde prácticamente le voy destrozando todas las cosas que ella va diciendo. Porque usted, o sea, me ve la paja a mí en el ojo. No, doctor. No, Jaime, no me gustó que usted, yo cuando usted habló por teléfono conmigo le dije, vea toda la entrevista. La vi toda, doctor. Toda la entrevista. Doctor, no vea un pedacito. Doctor, permítame, deme un segundo. No se vaya a molestar porque pusimos esa parte. Mire, escúcheme, con todo respeto y todo el cariño, aprecio y admiración que personalmente yo le tengo. Esta es la parte que se hizo viral. Entonces es la parte, por favor, es la parte a la que queremos que usted la explique. Exacto. Usted. Ya la voy a explicar. Esa es la razón. No Es que lo queremos hacer ver como que usted no ha explicado ni argumentado bien, sino que justamente, déjeme terminar, por favor, justamente los medios, justamente las redes sociales cortan, ¿no?, las entrevistas y buscan justamente hacer eco de estas partes. Esa parte, sí. Entonces, esa es la parte que queremos que usted un poco aclare para que una vez más, como ya lo ha hecho en este espacio informativo, la deje explicada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una posición y esa posición es hacerle conocer a la ciudadanía la verdad, qué hay detrás de la consulta popular y con los argumentos que usted los conoce mejor que cualquiera de nosotros y que con su experticia pues los está dando. Doctor, y otra cosa, perdón Carlita, decirle prepárese a una persona no es faltarle el respeto, desde mi punto de vista. Sí, pero ahora lo voy a aclarar, pero espéreme un ratito. A ver, como es una conversión, como se dice, que además es frase reconocida por la Real Academia de la Lengua, a calzón quitado. Ya eso está reconocido por la Real Academia de la Lengua. Entonces, así como ustedes ven esa cosita que se reprodujo, alguien, y ustedes también, debían haber reproducido unos 10 por lo menos cortos, de donde le voy destrozando todo el tema de la consulta. Porque si no estamos cayendo en la trampa. Esto y lo que yo en otras cosas le hice quedar que no sabía. En el tema de los bienes, la pregunta sobre la extinción de dominio. Esa es la última parte. La voy a preparar para sacarla. Quedó pésimo. Pero no me pase partes así. Páseme unos 10 cortos. Y ahí le creo. No, para hoy es difícil porque eso hay que buscarlo. Pero páseme bien. Ahora, doctor, mire, que quede muy claro esto, no es con mala intención, por favor. No es mala intención, pero en la vida hay que trabajar para que las cosas funcionen bien. Sí, yo entiendo, pero no es con mala intención. Vamos a hablar. Usted sabe que nosotros le tenemos un gran respeto, ¿no? Yo lo que sé, pero no me publique una cosa tan asquerosa, donde me hacen ver como que yo fui el pendejo de la película. No me lo publique, porque tiene que también pensar en el resultado de lo que usted está haciendo. Pero olvidémonos. Pero ese es el video que salió ayer. Pero es que a usted no se lo ve así, doctor. No se lo ve así. Y los comentarios de la gente mire, es muy grosero los comentarios que pone la gente con respecto a cómo usted debatió en función de que su debate fue de mucho más altura que el de ella, que no los puedo leer porque es extremadamente grosero en decir, por ejemplo, que en la entrevista usted... por pequeño decir, la arrastró con su conocimiento, que ella no supo ya cómo defenderse. Entonces, no lo vea desde ese punto de vista, porque no es así. Es más, cuando usted le dice a
a la señora periodista Inostroza que coja la calculadora y la gente empieza a sacar cuentas, se da cuenta pues que ella está desatinada. Entonces, no lo vea desde esa forma. Otra cosa, usted le dice multiplique por 8 horas diarias, y es que así tienes que hacer el cálculo de un sueldo, pues. 8 horas laborables. 8 horas laborables. Vamos a hablar de la consulta popular sobre el tema laboral. Vamos a hablar. Y dentro de esto, vamos a hablar también, de los montos del trabajo por horas. ¿Ok? Vamos a hablar. Déjenme solamente ubicarme. Aquí está, ya lo tengo listo. Hasta eso le pedimos a la audiencia que ponga los like o los me gusta. No se olviden de poner el me gusta, que de esa manera este trabajo llega a más personas y más personas pueden vernos. Ya, ahora comencemos de cero el tema de los montos del trabajo por horas. ¿Ok? Aquí tengo mi calculadora. Aquí tengo. Entonces, vamos a ver lo que voy a producir. $1.92 por 8 horas diarias, que es lo que ofreció Ivonne Núñez. Dijo, eso lo dijo, se va a pagar $1.92 al comienzo. Son $15.36 el día, por 22 días, que es el promedio del mes. Porque no son 20, son un poquito más. A una persona le estarían pagando $337.92. Ni siquiera llega al básico. O sea, baja el sueldo básico, se baja. O sea, se baja. Entonces, voy a poner la palabra, perdónenme la grosería, esta brutalidad que dijo Ivonne Núñez, esto los hunde al gobierno. ¿Por qué? Porque aquí viene el primer razonamiento. Por favor, pónganme la pantalla ustedes, me gusta verlos. Esto quiere decir que a una persona trabajando lo mismo que hoy están trabajando, esto quiero que me razonen, trabajando 8 horas diarias, le estarían pagando $340. Ahora, si no le hacen trabajar menos horas, voy a poner un ejemplo, le hacen trabajar 4 horas, le estarían pagando $170. Y en su programación lo están rompiendo, programación de gasto. Porque si tenía previsto de su salario pagar medicina, alimentos, educación, movilización y etc. cosas, no va para ningún lado. No va para ningún lado. Entonces, $1.92 no le alcanza. Sí, con $1.92. Esto lo dijo no Augusto Tandazo, lo dijo Ivonne Núñez antes. Después dijo, recuerden ustedes, habló de $3 y algo más la hora. ¿Cuánto fue? $3 y cuánto más. $3.30 creo que dijo. Sí. Entonces vamos a hacer el cálculo o vamos directo a lo que dijo al último. $7.50. 7,80. ¿Estamos viendo la cifra? Sí. 7,80 o 7,50. No sé de dónde saca eso Ivonne Núñez, ese valor. Ya, pero pongamos. Digamos 7,50, pongámosle. 7,50 por 8 horas diarias. Le pagarían a una persona $60. Estoy hablando siempre del hipotético, el salario básico. $60 al día. ¿Estamos? Sí. $7.50 por 8 horas diarias. Y por 22 días promedio de un mes, me pagarían $1.320. ¿Ok? Ya. Entonces, con este razonamiento, $1.320. Si una persona trabaja por 8 horas diarias, sucede que se sacó la lotería, pues le van a pagar 3 veces el salario básico unificado, si estamos hablando de salario. Pero como lo van a hacer trabajar menos, vamos a poner un ejemplo, que una persona trabaje 4 horas diarias bajo el sistema. 1.320 dividido para 2, 4 horas. Le estarían pagando $600. O sea, pagando 4 horas, por 4 horas le estarían pagando $660. $660. Entonces, ¿creen ustedes que el gobierno está provocando una reforma para que tú trabajes menos horas y te paguen más? Ahí está la trampa del gobierno y ahí está la mentira. Ahí está la mentira. Ahí está la mentira. Porque si tú trabajas menos, jamás vas a recibir lo mismo. Entonces, te monta esta frase de $7.50 o $7.80 para hacerte creer a ti, ecuatoriano y ecuatoriana, que no seas pendejo, te van a pagar más trabajando la mitad.
o trabajando 5 horas, o 3 horas, o 6 horas. Entonces, una mentira. No me gusta citar así nomás a cualquier persona, pero Rafael Correa sacó un Twitter, y le pido a Jorgito que lo vea. Sacó un Twitter, dijo, a este paso, o sea, con estas tomaduras de pelo del gobierno, que son mentiras cerdosas, vamos a terminar ganando en el Ecuador más que en Suiza. Eso está mintiendo. Pero ¿cómo defender esto? ¿Cómo defender esto con una persona que funge de periodista y que no deja hablar? ¿Cómo? No se puede. No se puede, porque además hay un peligro, mi querida Carlita y Jaime, de que a mí, yo tenía 2 opciones que en el Facebook me han dicho. En el Facebook el 95% de la gente, que es donde he tenido una gran presencia de comentarios. En Twitter no pude subir la entrevista completa, porque no lo sé. Y si alguien puede subirla, súbanla. Sí. Entonces me dicen, de acuerdo con usted, muy bien. Pero por ahí hay unas 3 o 4 personas que dicen, usted debía haberse levantado y salido. ¿Cómo le voy a dar ese chance? Para que digan, corrió. Primera, porque la gente razona así. Usted nos defraudó porque usted debía haberse levantado y salido. Y la caballerosidad ante todo, doctor. No. Y su comportamiento estuvo muy bien, doctor. Y segundo, yo tengo que tener un cuidado en el Ecuador. No nos olvidemos, estamos en el Ecuador. No estamos en Alemania, ni en Italia, ni en Francia. Estamos en el Ecuador. Usted, si a una periodista, mujer, usted tuerce un poquito la boca, ofensa a la mujer, le faltó el respeto a la mujer, claro, atropello de la dignidad de la mujer. Entonces yo tengo que manejarme continuo. Lo importante, señores, quieren ver esa entrevista, pero véanle completita y dense cuenta de que no le fue bien a ella, porque ella intentó imponer una verdad y no le dejé que le imponga. Así de sencillo. Entonces, pero ¿saben qué? Yo recuerdo esto y voy a contarles una anécdota. Verán, y esta anécdota la conté anoche en otra entrevista. En el año 2000, me parece que fue 2006, cuando luchábamos por la caducidad del contrato del Occidental, y yo lideré ese tema increíblemente a nivel nacional, y eso lo reconoció incluso en una entrevista que me hace Jorge Glass cuando era periodista de televisión satelital, y dice, vamos a entrevistar al doctor Tandazo, el héroe de la lucha contra el Occidental. ¿Sí? En esa lucha enorme, en donde yo me movía por todo lado, con argumentación, porque yo no peleo con adjetivos, sino con razonamiento. Recibo una invitación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana. ¿Saben lo que es eso? La Occidental, empresa americana, y la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana. Y me dice, doctor Tandazo, le invitamos a un debate almuerzo en el Hotel Marriott, un debate con Eduardo Carminiani de Guayaquil. ¿Qué creen que hizo Augusto Tandazo? Según el 90 y pico % de la gente, pero usted ¿cómo se va a meter con ellos? Que no, hay que dar la cara allí. Hay que dar la cara allí, pues. ¿Qué fui? Jorgito, no se olvide sacarme lo de Rafael Correa, el Twitter. Que no se me descuide. Está en eso. Ya, ¿qué fui? Twitter es facilito encontrarlo. Fui a la Cámara de Comercio, a la reunión debate almuerzo en la Cámara de Comercio Norteamericana. Cuando yo entré, habían 150 personas sentadas. Yo solamente fui con una persona acompañándome a mí, un sobrino mío, Claudio Costa, que tuvo la gentileza y el valor de acompañarme. Y le reconozco esa actitud que tuvo. Ya tenemos lo de Correa. Póngale y continúo con el tema. Si alguien lo puede leer. 2 semanas más y los trabajadores por hora terminarían ganando más que en Suiza. Y todavía hay gente que le cree a estos. Ya. Ahí está. Muy bien. Ahí está el tema. O sea, mañana, si no les alcanzan los votos, vamos a pagar $20 la hora. Sin vergüenzas. Entonces, no es eso. Ahí Cuando ella dice que que la gente que trabajaría en el sector eléctrico, petrolero, podría ganar 12 y pico, me parece que... A ver.
Aquí no nos interesa el salario del que gana $5,000, ni el que gana 4,000. Pero como que hay muchas plazas de trabajo en el sector eléctrico, ¿no? Pues no van a decir, porque estamos hablando del salario básico, no van a decir va a ganar $7.50. Entonces, ¿de cuál salario están hablando? Tramposos, porque están confundiendo a la gente. ¿De quién están hablando? ¿De quién? Pero además, si quieren que trabajen por horas, es porque les quieren pagar menos. ¿Acaso que el empresario es pendejo para decir me cambian el sistema y por horas voy a pagar? Imagínense, lo va a tener 4 horas una persona y le pago más que lo que le pago por 8 horas. Pero de una vez, antes que termine esto y me vuelva a la anécdota que estoy contando, a una persona la van a exprimir y le van a hacer, verán el objetivo, le van a hacer que produzca en 4 horas lo que produce en 8 horas. Le van a sacar la madre, porque además aquí viene el tema, que hay que ir cuadrándolo al tema. Aquí viene el tema. ¿Cuál es el verdadero? Siempre hay que encontrar a dónde apuntan. En la pregunta sobre el trabajo por horas, se plantea sustituir el artículo 14 del Código del Trabajo por un nuevo artículo que es el siguiente. ¿Y de qué trata? Despacito, por favor, entiéndanlo. ¿Ustedes creen que esto se puede tratar así con nivel de detalle en un programa con Inostroza? Sí, está del otro lado. El contrato individual de trabajo, dice el nuevo artículo propuesto por Novoa, que esto se aprobaría si aprueban ustedes la consulta. El contrato individual de trabajo a tiempo indefinido, no se olviden, no es un contrato a plazo fijo, es un contrato a tiempo indefinido. Dice, su extinción se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos en este código. Claro, si no existen las causas legales, tienen que pagarle la indemnización por el tiempo trabajado, por poner un ejemplo, un salario por cada año de trabajo. Entonces viene el despido intempestivo que hay que pagarlo. Pero ¿qué dice el artículo 14 que plantea Novoa? Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior, o sea, ya no funciona en el contrato indefinido, los contratos a plazo fijo y los contratos por horas. O sea, está diciendo que los contratos por horas y los contratos a plazo fijo ya no funcionarían dentro del contrato a tiempo indefinido. Entonces te van a romper, te van a partir la madre con esta reforma, porque se acabó la estabilidad del contrato de tiempo indefinido. Esto es lo que buscan. Entonces, si tú eres capaz de hacerte el harakiri, y además lo que se va a dar es una gran masa de trabajadores que van a trabajar por horas y con este sistema, pero ya no les van a dar contrato a tiempo indefinido, porque ya tienen la excepción en el código. Les van a dar a contrato a plazo fijo. A contrato a plazo fijo, y de esa manera los van a romper. Por eso la pregunta dice, despacito, escuchen. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo? Y aquí viene el tema, a plazo fijo y por horas. Entonces quieren que estos dos contratos ya no sean por tiempo indefinido. Te van a romper. Ahora, esto se puede discutir al detalle. No, pues, usted es un grosero, usted no sé cuál. No van a dejar discutir, pero no importa. Verán, voy a decir algo que no quería decirlo, pero me obligan un poco a que lo diga. Digamos que el partido de fútbol con la señora Inostroza fue un partido de fútbol, porque ella estuvo del lado del sí, yo del lado del no, de frente. Yo le metí 5 goles y ella, digamos que me metió 1. Vean el marcador global, es lo que tienen que ver. Ahora continúo con mi anécdota. No vean el 1 gol que me metieron, que además me metieron amarrado en el uno de los parantes. Vean el marcador, Jaimito y Carlita y Pueblo Ecuatoriano, vean el marcador de esa entrevista. No, pues y al final porque se notó, doctor, que hay cosas sabrosas. Ella corta la entrevista abruptamente. Ya, hablamos del arbitraje que vamos a volver a hablar y no le fue bien. Doctor. Hubo un tema donde en el extinción de dominio decía, pero no es así, le dije revise. O sea, pero salgamos. Doctor, viendo el final, perdón que le interrumpa, viendo el final se nota la postura de ella y cómo estaba ella en ese momento, porque cortó la entrevista abruptamente, no lo dejó despedirse. Bueno, no importa, el pueblo tiene que valorar el partido de fútbol, no solamente el gol
que ella intentó meterlo. Vean todo el partido de fútbol. Pero independientemente de eso, a ver la anécdota. Verán. No yo soy un ser humano. ¿Acaso que no soy un ser humano? Yo soy un ser humano. Y claro, no crean que iba como Tarzán o como Superman a ese debate en la cámara, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana en el Hotel Marriott. ¿Acaso que yo iba diciendo aquí voy a ir con todas las de ganar? Entré al Salón Marriott. Estaba full, 150 personas sentadas. Y cuando entré, muchas personas tenían una risita burlona, como quien siendo ya viene y lo van a deshuesar. Lo van a deshuesar. Me miraban, como quien decían, qué pendejo haberse prestado para venir acá. Y además con el doctor Eduardo Carvinian, imagínense ustedes. Y entonces entré. Llevé mis papelitos, llevé mi información y comenzó el debate. Y vino la arrastrada del tema. No quedó ni las plumas en el tema del debate sobre el tema del arbitraje de Carminiani. Y al final incluso voy a contar una anécdota sobre la anécdota. Ya cuando él quería por lo menos meterme un golcito, porque quería por lo menos irse con un golcito, aunque sea el marcador sea 10-1, quería meter un golcito. Dice, doctor Tandazo, ¿y de dónde saca usted esto de que hay un recurso de inadmisibilidad que podía presentarse sobre el tema del arbitraje? Y entonces dice, eso no existe en la normativa, usted se inventa cosas. Yo mientras hablaba, miraba el auditorio y me ubico que en el auditorio estaba una persona que trabajó en el Banco Mundial y que yo la conocía, y no es que no la conocía, era una mexicana, que sabía de estos temas. Y me jugué una lotería que no debía haberme jugado, porque de pronto me decía lo contrario, no quedaba tan bien el último punto. Y le digo, perdóneme doctora, y le señalo con el dedo y le digo, ¿podría usted contestarme una pregunta? Y se para la mujer esta mexicana, era una chaparrita, chiquita, bien puesta. Le digo, doctora, dentro del CIADI, dentro de la normativa de la resolución de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial, en el acápite número 20 y 21 de esta resolución, ¿consta o no que se puede pedir una objeción al registro de la solicitud de arbitraje, que en el derecho común se llama inadmisibilidad? Objeción al registro de la solicitud de arbitraje, cuando no se ha aprobado la piedra angular del arbitraje, que es el consentimiento dado por las partes. Y claro, yo le vi la cara de la mexicanita, como que ¿para qué me mete semejante pregunta? ¿En qué lío me metió? Pero le agradezco, yo quisiera saber el nombre, pues nunca le mandé un agradecimiento a decirle, usted tiene pantalones, carajo, usted es una linda gente. Se paró y me encantó, se paró, dijo, pues sí, existe ese registro, esa objeción al registro de solicitud de arbitraje. Así es que hasta en el último golcito que estábamos debatiendo, no lo pudo meter. Cuando salí del debate, claro que ahí no tenía, era un debate, habían dos personas, no tenía que un debatiente mandaba en el micrófono, era diferente. Cuando salí, me dio una enorme alegría. La gente que me miró con esa sonrisita burlona a la entrada, me miraron con un respeto que lo recordaré todo el resto de mi vida. Como que dijeron, ay, hijo de madre, me sacó la aquí venda. tenemos una persona que conoce, porque no solamente en este tema, sino en todo, les demostré que no era así. Y cuando salí del Marriott, Claudio me dijo, vamos en un taxi, en algo. Le dije, no, yo me voy a pie. Yo me voy a pie. Y fui por la calle, en estos no había tanta delincuencia, y me fui con mi maleta llena de papeles, y en el camino iba pateando tachos, como dice Roberto Bonafón. Feliz, porque había defendido a mi país, a costa de nada. Entonces, que no me vengan con pavadas. Yo he tenido páginas importantes, y me he metido en los sitios más increíbles. Ahí he estado, dando la cara, debatiendo con todos los equipos jurídicos que tenía el Occidental, los nacionales y los internacionales. A Daniel Almaguer, cuando lo trajeron, un jurista de nivel en Estados Unidos, le di hasta una clase de gramática. A ver, les cuento entero de una vez. Daniel Almaguer me dijo en pleno debate, era el non plus ultra, el abogado estrella de Occidental americano. Entonces me dije, doctor Tandazo,
¿Y usted dónde? ¿Por qué dice que hay una obligación del ministro declarar la caducidad cuando el artículo 74 de la ley dice que el ministro podrá? Y podrá no es una obligación. Y entonces Almaguer sacó pecho y dijo, ahí te tiro la saeta. Le dije, Daniel Almaguer, no tienes la culpa de lo que dices porque tú no eres un español hablante. Tú no manejas el español. Y te voy a explicar. Hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. La conjugación de un verbo irregular es diferente de un verbo regular. Por ejemplo, una persona dice amar, amaré. O sea, en futuro, amaré. Futuro del indicativo, cuestiones objetivas, no subjetivas. El subjuntivo, por esto se llama subjuntivo, cuestiones subjetivas. El podrá es nada más una redacción mal hecha del castellano, que quiere decir poderá, es obligatorio, dice tienes que hacerlo. Y la gente se confunde con esa palabra podrá. La gente siempre piensa que podrá es si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Podrá es la conjugación del verbo irregular poder, en sentido indicativo, tienes que hacerlo. Usted podría haber utilizado otras palabras si estaría así redactada la ley. Podría, pudiese, que está en el pretérito, que está en otras conjugaciones del verbo. No quedó ni las plumas. No fue ese el único sentido. Pónganme la pantalla, por favor. Carlita ya tuvo que salir, doctor. Tenía que ir a clases. Dejó metiendo. No. Carlita me defraudó hoy, pero sigamos. Doctor, Estamos antes de en un seguir, día quiero pedirle un minuto, porque tengo gente que nos está escribiendo y está haciendo super chat, y agradecerle también. A Jorge López, dice, le invitaron a una entrevista y terminó debatiendo con la presentadora Inostroza, doctor Tandazo. El doctor Tandazo ganó 11-0. Gran patriota contemporáneo de distinguida cuna. El domingo 11 veces no, dice Jorge López. Él está en Taiwán. Gracias, Jorge, por el aporte que hace al superchat. Y tengo más mensajes de personas que están escribiendo y también haciendo aportes al superchat. No se olviden, las personas que están conectadas, poner el like o el me gusta. Quiero agradecerle a Marcelo Taco también, que se hizo miembro plata en el canal principal. Gracias, Marcelo. Carolina Pilataxi dice, no se enfade, usted es un caballero. Abrazos, dice Carolina. No está enfadado el doctor. John Zurita, doctor Tandazo, se admira su capacidad intelectual. Y nuevamente hace otro super chat, dice, doctor Tandazo, luchador contra la estupidización de masas. Gracias por el aporte que hace mi querido John. Y por acá está Patricio González también, dice, saludos amigos. Tandazo tuvo demasiada paciencia y educación con esta mal educada de Inostroza. Mis respetos al doctor Tandazo, sin tibiezas. Rumaldo Zarango también ha hecho un aporte, gracias Rumaldo, no ha dejado mensajes. Rommel Pinos también ha hecho otro aporte, gracias a la gente que hace su aporte. Bien, doctor, continuamos ahora sí. A ver, entonces, el tema de la trabajo por horas creo que lo podemos superar con esto. Sí. Ahora viene un tema que es Pepa. Es Pepa. Porque a este gobierno le están saliendo las cosas al revés de todo lo que quieren. Vamos al tema del arbitraje internacional. Lo primero que hay que decir, el gobierno, ¿qué busca con esto? Que exista arbitraje internacional en los contratos que tiene con las transnacionales. Y por eso mete la pregunta, para que se reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos para decir sobre esto? El Ecuador, en el gobierno nefasto de Moreno, se expidió la ley para el fomento productivo y no sé cuántas hierbas más. Y esta ley modificó el Código Orgánico de la Producción. Esto fue publicado en el Registro Oficial del 21 de agosto del 2018. ¿Qué se contempla aquí? En estos dos artículos añadidos al artículo 16, que el Estado ecuatoriano deberá pactar arbitraje nacional o internacional para resolver disputas generadas a través de contratos de inversión. Y en el otro artículo que se añade,
para contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el Estado deberá pactar arbitraje nacional o internacional. Por lo tanto, ya tienen. ¿Qué joden con esta pregunta? Ya lo tienen. Con una ley que dictaron inconstitucional. Pero lo tienen. Pero viene el tema. ¿Por qué lo insisten? Primero hay que decir una cuestión. ¿Por qué lo insisten? Porque quieren que esto esté blindado, cambiando a 180 grados la Constitución. Cambiando a 180 grados la Constitución, porque saben estos grupos que trabajan para las transnacionales, que si de pronto viene un nuevo gobierno perfectamente pueden pedir la inconstitucionalidad de esta reforma al Código Orgánico de la Producción y tirar abajo esta reforma. Entonces dicen, mejor dejémoslo blindado, puesto fraguado con cemento, el que siempre se pueda tener este tipo de soluciones. Pero sobre esto tengo que decir algo adicional. ¿Qué es el arbitraje en cualquier parte del mundo? Y cualquiera de los que me esté escuchando, coge el internet y ponga arbitraje con su celular. Es un método que tiene dos características. Es alternativo a la justicia común. Alternativo, no es principal. Y segundo, es voluntario. Cuando en estas reformas que hizo Moreno, que dejó una huella, una estela de daño al país, se puso que el arbitraje tenía que ser obligatorio. Deberá pactar arbitraje, es obligatorio. Entonces, solo en este país pasa esto. O sea, se vuelve el arbitraje obligatorio porque hay que bajarse los pantalones ante las compañías. Pero respecto de esto, ¿qué es lo que pasa? Y ahí le pido a Jorgito que me busque Twitter y me publique lo que yo pongo dos etiquetas sobre el pensamiento de Stiglitz sobre el tema del arbitraje. No se olvide, Jorgito, de estar con mi Twitter en la mano. No sé si le doy tiempo a que lo mueva y si no, sigo hablando. Un minuto, doctor, para tener listo eso. Se demora un poquito de tiempo. Debería estar con el Twitter en la mano. Stiglitz, a ver, lo voy a plantear de esta manera. Escúchenme, ecuatorianos. Esto le cayó en el hígado a este gobierno. Lo que pasa es que de esto no habla Lenín Artieda, ni Milton Pérez, ni Liz Valareso, ni Walter Spurrier, ni nadie. ¿Qué van a hablar de esto? Ni Miguel Rivadeneira. ¿Qué van a hablar de esto? Verán, amigos, estamos 17 de abril. Está listo, doctor, en lo de Stiglitz. Ya, que le aguante un ratito. Voy a introducirlo al tema. Este 15 de abril, anteayer, más de 300 profesores de Derecho y Economía instaron a la administración Biden a eliminar el mecanismo de resolución de controversias inversionista-Estado en los acuerdos comerciales y de inversión existentes en Estados Unidos. ¿Qué es este sistema ISDS? Es el sistema Investor State Dispute Settlement, ISDS, solución de controversias entre inversionistas y el Estado. Y entonces invitaron, la carta le dirigen 300 profesores de las mejores universidades de Estados Unidos, incluyendo la de Harvard, donde dicen que estudió Noboa. Y la carta la firman lo más representativo del pensamiento de Estados Unidos, entre ellos Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía y uno de los economistas más distinguidos del planeta desde hace muchos años. ¿Qué adicionalmente dice sobre esto Joseph Stiglitz? No estamos hablando de un economista de esos de Ocuarta que saben llevar a los medios de comunicación de acá del Ecuador. Estamos hablando de un peso pesado de la economía mundial y de la opinión mundial. Dice lo siguiente, y estas dos etiquetas, si quiere, incluso mi querido Jairito, Jorgito. Aquí está la imagen, doctor. A ver, póngale para ver si estamos con la misma imagen. A ver, aquí dice... Hay otra anterior. Ya vamos a llegar a esa. Hay otra anterior. Hay otra anterior. Hay dos anteriores. Dos anteriores en el X. Ok. Una que dice, hoy en día el presidente Biden. A ver, búscala esa.
Listo. Continuamos, Ya. doctor, La hasta tenemos. que tenga A ver, listo póngala. Jorge. No la tiene todavía, si está ahí al ladito. No, es que hasta que la sube, la descarga y la sube, se demora un minuto por lo menos. Bueno, entonces ahí nos desfasamos, pero bueno. Ahí nos desfasamos. Me avisa el rato que tenga. Porque me hubiera gustado leer con la etiqueta al lado. ¿Qué dice Joseph Stiglitz? Y lo dice refiriéndose a todo este tema que le mandan la carta al presidente Biden. Y quiero que lean una parte, les voy a hacer notar. Dice, la ISDS, o sea, la solución de controversias entre inversionista y Estado, dice, no ha logrado la prosperidad económica prometida a los países en desarrollo. Repito, si te tengo que repetir 1000 veces ecuatoriano, te lo repito. Y lo dice Stiglitz, que no es cualquier pendejo. La ISDS no ha logrado la prosperidad económica prometida a los países en desarrollo. Luego dice, ni siquiera ha sido eficaz a la hora de traer inversión extranjera como se prometió. En cambio, ha permitido a las grandes empresas multinacionales socavar la capacidad de los países para abordar el cambio climático y otros desafíos urgentes. Las ha obligado a recurrir a costosos litigios, es lo que cuesta el arbitraje, y ha enriquecido injustamente las arcas corporativas, o sea, de las empresas transnacionales se refiere, a expensas del bienestar de los países. Y luego, ¿qué dice? El presidente Biden tiene razón al oponerse a la expansión del ISDS, o sea, del arbitraje, y ahora debe tomar medidas para poner fin a ese sistema. Aquí nos está dando una pista que yo no la conocía. Cuando Stiglitz dice que el presidente Biden tiene razón al oponerse a la expansión del ISDS, o sea, el presidente de Estados Unidos no está de acuerdo con el sistema de arbitraje. Y acá estás de acuerdo, Novoa, con esta mierda. ¿Estás aquí de acuerdo? O sea, ¿de qué carajo estamos hablando? Doctor. Ahí está. Sí. Ahí está. No, esta es la otra y la siguiente. Esta ya la leí. Esta ya la leyó. Bueno, pone la otra. Ahí va la otra. Se demora y si no, sí. ¿Esta? No, es la otra. Hay otra. Hay otra, son 3X, ¿no? No diga 3X, va a pensar que estamos viendo películas 3X. No, ese es el nombre de la red social de ahora, por si acaso, para las personas que están viéndonos. Doctor, tengo un dato importante que ha salido de última hora del gobierno. Después de que termine usted, sería importante darlo a conocer, ¿no? Mire lo que dice Lawrence Tribe, que también la publiqué. Jorgito, muévete. Me complace que más allá de las líneas partidistas, este profesor Lawrence Tribe fue profesor de Derecho de Barack Obama. O sea, no estamos hablando de un tipo que salió por ahí de la Universidad X, casi digo nombres acá en el Ecuador. Me hubiera metido en un lío. No, es un profesor de Harvard, profesor de Derecho de Barack Obama que fue. Me complace, dice, que más allá de las líneas partidistas, los responsables políticos, incluido el presidente Biden, ya no apoyen la expansión del sistema ISDS. E insto a la administración a trabajar con sus gobiernos contrapartes, o sea, con nuestros países, para eliminar este mecanismo anticuado de los acuerdos comerciales y de inversión existentes. Miren lo que dicen Estados Unidos. Y acá, estos mamarrachos en los medios de comunicación, es que el arbitraje lo necesitamos, porque es importante. ¿Importante para quién? Para los que vienen a firmar contratos lesivos contra el Ecuador, violando la ley, violando el espíritu de la contratación. Vea lo que dice la gente. Y, no sé si tiene las dos etiquetas, Jorgito. Doctor, no encuentra. Está medio confundido acá, Jorge. Por favor. Ahí tiene, es facilito que entiende. Y hay otros comentarios, pero que me ponga por lo menos la que ya tenía, la de Stiglitz. La que tenía, Jorge. Ya, por lo menos la que tenía. Me dice, ya la pone. Esta. Ya. ¿Qué es lo que dice Stiglitz? Si ustedes quieren ver sobre esto, ahí les pongo el mail de Joseph Stiglitz. Ahí les pongo para que ustedes verifiquen con sus ojos. Con sus ojos. Lo que ya lo comenta los medios, Public Citizen y otros medios.
¿Qué dice sobre el Ecuador Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y hoy por hoy el mejor economista del mundo? Ecuador fue un líder mundial en rechazar el arbitraje internacional de inversiones, que perpetúa lo que con razón a menudo se denomina colonialismo corporativo. Ahora incluso los países que inicialmente impulsaron el sistema, incluidos los países europeos e incluso Estados Unidos, han tomado medidas para alejarse del sistema de arbitraje. Lo dice Stiglitz, y acá estamos de arbitraje de inversiones. Y en la otra etiqueta de Stiglitz, que está en la página de él, dice: no redunda en el interés económico ecuatoriano reinstaurar estos privilegios especiales para las empresas mineras y otros inversores extranjeros. Y ahí vamos a ver que hay intereses mineros tras esto que están defendiendo. Entonces, el tema es sumamente claro. Entonces, ecuatoriano, ¿vas a votar tú a favor del arbitraje? Cuando el mundo se está dando cuenta de que esto ya es una cuestión, como dicen, es una cuestión anticuada, que esto es lo que dice el profesor de Obama, Lawrence Tribe, lo que dice: eliminar este mecanismo anticuado de los acuerdos comerciales y de inversión existentes. O sea, este mecanismo anticuado, que Stiglitz más bien celebra que el Ecuador lo haya desterrado con el artículo 422 de la Constitución, y que ahora estemos queriendo darle la vuelta y ponerlo en otro sentido, a 180 grados, creyendo que esto va a traer beneficio al Ecuador. Y aquí tengo que decir algo adicional, que es lo siguiente. Verán ecuatorianos. Vamos a poner un ejemplo, que alguien viene y obtiene un contrato de concesión en el Ecuador, como el contrato que acaban de renovar con Andes Petroleum, o un contrato nuevo. Se mueren por entregar la carne del Ecuador, no los huesos, la carne a las transnacionales, porque de la carne salen comisiones más grandes que del hueso. Entonces, se mueren por entregar la carne. Entonces, digamos que alguien viene del extranjero. Puedo poner este ejemplo para que me entiendas, ecuatoriano. Y el gobierno dice: es que necesitamos la inversión extranjera, no sé qué. Y vamos a entregar el campo Sacha, que es el que más quieren entregarlo. Auca es el siguiente después de Sacha, y ya está en camino esa vaina de Auca. Pero vamos a entregar a Sacha. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un campo que a Petroecuador le cuesta producir un barril no más de $10 el barril, le van a entregar una compañía para que el Estado de su propia plata le pague a una compañía más de $30 por producir el mismo barril. O sea, solo un imbécil puede hacerlo. Pero eso lo quieren hacer porque de la diferencia algo cae. Entonces, renovar ese contrato. Pero veámoslo desde el punto de vista laboral. ¿Este tipo de inversión resuelve los problemas económicos del Ecuador? No, porque es lo que se llama en el tema de los contratos poco intensiva de mano de obra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para manejar el campo Sacha se necesitan 300 trabajadores. 300. Que los tiene Petroecuador. Si llega una empresa a cambio de Petroecuador, tiene tres opciones. Mantiene el personal de Petroecuador, no ha resuelto el tema de laboral. Cambia a los 300 trabajadores, los bota a la calle y mete 300 nuevos. Se fueron 300 y entraron 300, no ha resuelto el tema laboral. O manda un poco de trabajadores y mete otro poco, tampoco ha resuelto el tema laboral. Entonces, ecuatoriano, la inversión extranjera en la forma como la quieren traer, no resuelve el tema laboral. No resuelve el tema laboral, porque ellos vienen por sectores estratégicos. Porque pongamos esto, la inversión extranjera puede venir a dos campos fundamentales. Pueden venir o a sectores estratégicos o pueden venir a actividades comerciales. Por ejemplo, vengan a poner un hospital, pongamos. Vengan a poner una fábrica de focos ahorradores, una siderúrgica. ¿Por qué no vienen a eso? No, vienen donde hay carne. Y donde en el campo petrolero, por ejemplo, hay reservas probadas. O sea, no hay que discutir, no hay que hacer sísmica, no hay que hacer geología de detalle. Ya se sabe que abajo hay petróleo. Solamente mete el tubo y saca. Entonces vienen por la carne, utilizando poca mano de obra, llevándose el santo y la limosna y perjudicándolo al Ecuador. Es conveniente la inversión extranjera. Pero como saben que vienen a robar, entonces arbitraje internacional.
para que mañana no se le diga al gobierno, porque pongamos un ejemplo, digamos que viene un nuevo gobierno y dice, en este contrato se perjudicó al Ecuador. Le llaman a juicio político al ministro que firmó esto, lo votan, no se ha sacado nada, o sea, sí, una sanción moral. Pero lo siguiente sería sentarse con la prensa y decir, usted se va a la casa, porque usted me está costando más que lo que le cuesta al Ecuador producir ese petróleo. Entonces, si le dice, usted se va a la casa, porque esto no me conviene, me perjudica, entonces arbitraje internacional. Ya entiende por qué es necesario el arbitraje internacional, para consolidar el atraco. Para eso es el arbitraje internacional, no porque es algo civilizado que ya ve el mundo. El mundo no está yendo allá, tanto que están diciendo que el presidente Biden incluso ya no está de acuerdo con el arbitraje. Por ejemplo, esto que acaba de salir anteayer, a mí me cogió en curva, porque yo sabía el pensamiento que hay de esta gente importante del mundo, pero no sabía que Biden también estaba en contra de esto. Esto me obliga a que terminada la entrevista y otra que tengo y una tercera, porque hoy tengo 3 entrevistas en el día. Terminado eso en la noche, tendré que estar investigando a ver el tema Biden, el tema presidente de Estados Unidos, para ver que hasta el presidente de Estados Unidos, conforme dicen esta gente tan importante, está en contra del arbitraje. Y aquí el pedazo de cartón está a favor del arbitraje. Entonces ya aterriza, papito. Entonces ahí tenemos un segundo tema importante para no tratar todos los temas, sino los temas de fondo. El tema de la extradición, que es otro tema obligatorio de tratar. Obligatorio de tratar, que es el tema en donde viene la pregunta. Colombia tiene la extradición. Tan sencillito como esto, mi querido Jaime. Colombia tiene la extradición. ¿Han resuelto el tema de producción de narcotráfico? No. Porque ¿cuántas personas Colombia extradita a Estados Unidos al año? Una al año o en tal 10 años. Ya, ponle 5. Ya, quintuplica. Es que la gente cree que todos los delincuentes se van a ir a Estados Unidos extraditados. Ya, ese es el tema. O sea, primero le venden a la idea a la gente de que con esto van a acabar la delincuencia en el Ecuador. O sea, el ecuatoriano medio está pensando, por ejemplo, que se hace un secuestro extorsivo en Guayaquil, entonces va a ser extraditado a Estados Unidos. ¿Acaso que Estados Unidos es un país pendejo que va a decir, mándenme toda la basura que tiene en el Ecuador? No, esto es para extraditar capos. A los que han cometido delito en ese país. No, ni siquiera eso. Ya con la extradición ya no necesitan eso, mi querido Jairo. Porque con la extradición, ya si rompen con este tema, ya pueden llevarse al que les dé la gana de este tipo de gente. Pero esto no resuelve el tema de la delincuencia en el Ecuador, como no resolvió en Colombia. Se lo llevan a Simón Trinidad. Se lo llevan. ¿Y qué pasó con...? O sea, Colombia, acorde con el mercado, sigue produciendo cada vez más droga. ¿Ha resuelto el tema del narcotráfico? No. Más bien se ha complicado la vida al Ecuador porque la sacan a través del Ecuador y a través de Venezuela. Y a través de ellos también. Y entonces, ¿se ha resuelto el tema con la extradición? No se ha resuelto absolutamente nada. No nos dejemos tomar del pelo. Son preguntas que son para darles gusto a los gringos. Y los gringos no siempre. Primero que los gringos no tienen cara para hablar sobre esto. Porque doctor, el tema del... Sí. Lo quiero interrumpir un minuto, porque ha salido un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República respecto a que suspenden la jornada laboral de este jueves y viernes. Me gustaría darle lectura para después analizarlo con usted. ¿Qué le parece? No, el otro, Jorge, el comunicado pongamos, porque este está... Ya. A ver, a la ciudadanía, la Presidencia de la República informa que una investigación preliminar llevada a cabo por la nueva administración del Ministerio de Energía y Minas, liderada por el ministro Roberto Luque, dio indicios de que funcionarios de alto nivel de la cartera de Estado, incluida la ministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético. Estas primeras investigaciones indican que se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética,
con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Es decir, los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia. Entre los aspectos más destacados se encuentran las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, que registran un nivel de almacenamiento operativo de 0% en Mazar y de ahí 4% en Paute. Asimismo, el caudal en la central Coca-Cola Sinclair registró un déficit del 40% con respecto al promedio histórico. Los análisis de SENACE señalan que esta situación sobrepasa récords históricos y advirtió que el déficit energético que enfrentaría el país a partir del mes de abril se ubicaría entre 22 y 27 gigawatts por día. En consecuencia, se presentó ante Fiscalía una denuncia por paralización del servicio público contra 22 saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos, afectando su desarrollo y productividad. Ante estos sucesos y con el firme propósito de defender a la ciudadanía de las pretensiones del crimen organizado, el gobierno del Nuevo Ecuador dispuso, primero, solventar el 50% de la factura eléctrica del mes de abril de los hogares ecuatorianos. Segundo, decretar la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril del 2024. Los sectores estratégicos del gobierno estarán operativos y enfocados al 100% en la tarea de la resolución de la crisis energética. 3. Durante estos días se efectuarán mantenimientos en las plantas eléctricas, lo que implicará el racionamiento energético en horarios determinados inamovibles, que será comunicados hoy a las 17 horas mediante la página del Ministerio. El gobierno del Nuevo Ecuador reitera su compromiso de combatir frontalmente la corrupción, especialmente en el sector energético, el cual, como es de dominio público, ha sido utilizado por funcionarios de administraciones anteriores para sacar beneficios personales. Este es el comunicado que emite la Secretaría de Comunicación respecto a lo que está pasando, doctor. A ver, vamos a comentarlo. Primero, esta es una forma de sorprenderte, ecuatoriano. Están que se les hace así, porque saben que en la consulta no van a ganar. Y están dando patadas de ahogado a ver cómo te confunden. Y uno de los señuelos y de las cosas que te dicen, vamos a, la tarifa eléctrica te la vamos a hacer, dan a entender que vas a pagar la mitad. No han resuelto el problema. No han resuelto el problema. Segundo, ahora sucede que en esta teoría de conspiración, la capitana ha sido la ex ministra Robo. A ver, porque ha ocultado información. Todo el Ecuador sabe la crisis eléctrica, se lo hemos dicho. Verá, mi querido Jaime. El día de hoy, me parece que el nombre es Roberto, pero el apellido sí lo sé, es Acuña. Estuvo en una entrevista, me parece que fue en Teleamazonas, que es lo mismo, por eso a veces me confundo entre Teleamazonas y Contacto Directo. Y habló sobre la crisis eléctrica. Y dijo que al presidente, o sea, más que al presidente, a Daniel Noboa, en una reunión que habían tenido en el norte, me parece que en el Carchi, por ahí, le entregaron un documento sobre lo que venía con la crisis eléctrica. Y que eso le entregaron, me parece que dijo hace 3 meses, que le entregaron, o más antes. Entonces, ¿quién es el culpable de que el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha le entregaron? Por ejemplo, en este momento, si Jorge tuviera una velocidad supersónica, se saca ese pedazo de la entrevista con Acuña, y le pone allí. Yo por lo menos le voy a sacar y le voy a publicar. En donde está diciendo Acuña que los ingenieros eléctricos del país le dijeron a Noboa lo que iba a pasar.
Y entonces, ¿quién es la culpable? ¿La señora Robo o el presidente Noboa? ¿Qué más claro lo que les puedo estar diciendo? Segunda cuestión, un tema técnico. ¿Por qué hay 40% del embalse en Coca-Cola Sinclair y hay una cifra ínfima de agua en los embalses de Pauta y Mazara? Porque ya lo sabemos. Verá, Jaimito. Yo me acuerdo cuando era joven y vivía en Loja. Comenzó el éxodo de la gente de Loja, el éxodo. Comenzó la diáspora lojana a salir huyendo de Loja y a poblar Santo Domingo de los Colorados, que se llamaba en ese entonces, y a poblar el oriente, a poblar Nueva Loja, por eso se llama Lago Agrio, se llama Nueva Loja, porque no llovía. Porque la relación entre la corriente de Humboldt y la del Niño hace que de esa relación se provoque desertificación y el desierto va caminando desde el sur hacia el norte de Sudamérica, de esta parte. ¿Qué hizo el Perú? Para contrarrestar eso construyó la represa de Poechos, que el Ecuador no ha hecho nada en la frontera, ni nada en Cuenca, ni nada en el Azuay. La represa para tener contención del agua para fines de agricultura, para fines energéticos. Entonces, ¿qué hemos hecho con la parte sur? ¿Por qué Pauta y Mazara tiene muy poca agua? ¿Y por qué no tiene Coca-Cola? ¿Por qué Coca-Cola Sinclair tiene un poco más de agua? ¿Por qué? Porque no han hecho nada los gobiernos para entender que hay ese problema en el Ecuador, que el desierto que venía del Perú sigue metiéndose al Ecuador y no hay arborización. Lo que sí tenemos es grandes obras en otras ciudades, pero que no resuelven lo básico. Segunda cuestión que digo, la tercera sobre este tema, que es sobre el tema, escúcheme bien, ciudadano ecuatoriano, ya con esto ya me preparo para la siguiente entrevista y para la siguiente, y también para sacar mis etiquetas en las redes sociales. ¿Qué es lo siguiente sobre este tema? ¿Qué es lo que sucede? Nos están tomando del pelo con el tema del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque escúchenme esto y voy a tener que apelar a la normativa para verlo. Las empresas públicas, despacito, Jaime, escúcheme. Me gusta que me lo pongan en la pantalla, Jaime. Porque es bueno estar haciendo el diálogo. Así es. Verá, Interactuando. Jaime, las empresas públicas, ¿quién es el que coordina las empresas públicas? El gobierno. A través de... A ver, planificación. No. Si no lo dice, se lo digo yo. Existe la empresa coordinadora de empresas públicas. ENCO. ¿Y de quién depende la empresa coordinadora de empresas públicas? Del presidente de la República. De Noboa. Por lo tanto, ¿cómo ha actuado SENACE, SELEC en este tema? ¿Cómo ha actuado? Esto, ¿quién debe responder? Más que la ministra Robo, tiene que responder el gerente de las empresas públicas. El gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, que tiene la obligación de vigilar lo que está pasando en las empresas. No solamente de meter las narices en los contratos, sino de vigilar lo que pasa. Entonces, con lo que acabo de decir, que lo voy a meter ya en las redes sociales, esto le estalla en la cara al mismo gobierno, porque están queriendo lavarse las manos con un tema que lo tienen ellos en una oficina aledaña a la Presidencia de la República, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Ahí se genera el problema. Lo que no han hecho y que ellos. Obviamente la ministra Robo, que le falta capacidad de ejecución, tampoco hizo nada porque en eso camine mejor. Pero que no vengan a entregarnos la cabeza de la ministra Robo para que el pueblo le crea al gobierno que estamos ante un gobierno que pone las cosas en su lugar. Están cometiendo una arbitrariedad en ese caso. Una arbitrariedad. Pero quieren con eso salvar la consulta. Quieren salvar la consulta. Ellos son los del problema. Porque para eso hay un presidente. Y el presidente tiene que saber cómo maneja. Y no dejarse. Ya tuvo varios anuncios, apagones, cositas. Ya sabía. Doctor, si la campaña política para la presidencia de la República
todos los días se hablaba de los apagones y todos los candidatos hablaban de este tema y que tenían la solución. El propio Daniel Noboa hablaba de esto, pues. ¿Qué ha hecho él? 5 meses. Desde luego. Más de 5 meses en el poder. Por eso, ecuatoriano, te están queriendo confundir. Te están queriendo, o sea, ahí está el sabotaje. El sabotaje, ¿dónde está el sabotaje? Es un tema estructural. Estructural. La oferta no va de la mano de la demanda, ni la demanda de la mano de la oferta. O sea, es tan elemental. Hemos visto todas las crisis eléctricas que han habido en los últimos tiempos. Y en el fondo es, no tenemos energía porque no hay proyectos, no hay potencia instalada. Y para eso tiene que culpar a alguien para entregar la cabeza y decir, aquí está la culpable. Para que creamos, además para que creamos que con eso, ya ecuatorianos, tranquilo, aguántate el broncón que tienes con la luz. O sea, dejen de hacer demagogia barata, vulgar. No lo confundan al pueblo. Claro, hay mucha gente que le encanta la sangre, el circo, y va a decir, bien hecho, que hicieron es. No, no resolviste nada. Es un lavatorio de manos. Pídanme cuenta y explicación al gerente de la empresa pública, de la empresa coordinadora de empresas públicas. Pídanme. Ya vamos a trabajar en ese tema para dar más a luz en este día. Y luego la vacación. Tienen miedo de la consulta. Tienen miedo de que se reúnan. Ojalá la gente no fuera a trabajar y prohibieran que la gente converse. Entonces quieren tener a la gente por fuera de todo. Pero asuman su responsabilidad. Y repito, le estoy dando un tip importante. Hoy Acuña, el dirigente de los ingenieros eléctricos de Pichincha, dijo que le entregaron el diagnóstico y el pronóstico de la crisis al presidente Noboa. Pregunta del millón, ¿qué hiciste con eso? Nada, porque más te interesaba irte a España a farrear o cualquier cosa. ¿Qué hiciste tú? Lee pues. Porque el que sabe, jamás ustedes les reclamen a la persona que cocina en su casa si ustedes no saben cocinar. Hay mucha gente que le dice, oye, pero no me gusta lo que has hecho. Pero es que tú no sabes cocinar. Primero aprende a cocinar para que le puedas dirigir a la persona que está cocinando. Entonces, si el hombre no conoce de administración pública, no conoce de un balance energético que es clave, porque es el corazón, es la médula del funcionamiento de la economía. Sin energía estamos demostrando que sin energía no vamos a ningún lado. Así es, doctor. Y en semejante problema, ahora vemos que un poco más tenemos que hincarnos de rodillas a pedir que necesitamos más petróleo para la generación eléctrica. ¿Y quién apoyó el tema de la consulta popular porque dejemos el petróleo bajo tierra? Tenemos lo de Acuña, doctor. ¿Tiene lo de Acuña? Sí, son 2. Lanzamos el primero. Dale. ¿Eso cuánto cuesta y cuánto tiempo tomará pues el recuperar ese 50% del parque termoeléctrico? Se había dicho que costará unos 130 millones y eso realmente, dependiendo de las centrales, tomará 2 meses a 6 meses, estimamos. Y son aspectos que ya se debieron haber realizado con anterioridad. No se los ha hecho. Si se declara emergencia hoy día, muchas de las medidas que no se han hecho hay que realizarlas desde hoy día, en buena hora que hay esta declaratoria de emergencia para que realmente se ejecuten lo que se ha venido desde varios sectores planteando, sobre todo de los colegios profesionales hemos planteado estas soluciones y alternativas que no se han tomado en cuenta. Ingeniero, esa es la primera. No, la otra es importante. El presidente de la República ayer habló de sabotaje. ¿Sabotaje de quién? ¿Sabotaje dónde? ¿Qué tendría que pasar para sabotear el sistema de generación de energía? Realmente ese tema nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido y nos cuestiona como profesionales del sector. O sea, cuando de diferentes lados, de SENACE, de SELEC, de las empresas eléctricas, los profesionales del sector habíamos estado advirtiendo, o sea, todo lo que estaba pasando y todo lo que podía venirse. Y las autoridades no han prestado oídos a eso. Entonces no se puede decir de un sabotaje de esa manera. O sea,
nosotros mismos habíamos entregado, cuando candidato el señor Daniel Noboa, le habíamos entregado personalmente a él, cuando acudió a la Sociedad de Ingenieros de la Zona Norte, documentos en los cuales ya le preveníamos y le indicábamos cuáles eran nuestras visiones de qué es lo que se debía hacer en el sector eléctrico, y en ese caso fue de diferentes sectores. Y luego le presentamos una carta abierta directamente como Colegio de Pichincha y como Colegio Nacional, indicando justamente todas estas medidas que debían tomarse, que incluían la reestructuración del sector eléctrico, justamente para que tenga un funcionamiento adecuado todo el sector eléctrico. Y entonces, pero la respuesta, nunca llegó la respuesta. En el Quipus lo único que supimos es que derivaron a autoridades inferiores que nunca le dieron respuesta al tema. De todas maneras, de parte de los colegios profesionales estamos abiertos a contribuir a que el país salga de esta crisis energética, pero para eso se tiene que disponer de una decisión política y de la disposición de los recursos necesarios para que efectivamente se inviertan donde se debe invertir y no tener que invertir, o más bien gastar dinero en comprar energía a otros lados, o peor, en solventar pérdidas que está soportando toda la población. Bueno, a ver, claro. Mi querido Jaime, ahí está, es Pepa lo que le dije. Le han entregado al presidente de la República el informe de cómo estaba la situación. ¿Cuándo candidato? ¿Cuándo candidato? No, ahí le hayan hablado con él y luego le han enviado una carta. Y entonces, ¿quién sabía de esto? ¿Quién sabía de la crisis? Daniel Noboa Asín. Que no venga a lavarse las manos como Poncio Pilatos con el tema de la crisis eléctrica. Ahora, le pido a Jorgito que me ayude con lo siguiente. Lindo, Jorgito, chévere. Así me gusta que estés pilas. Pero quítale una parte final que está de más. Lo que interesa es la parte donde él le dice que con la Sociedad de Ingenieros del Norte le entregaron a Daniel Noboa el pronóstico diciéndole que todo estaba así. Eso es lo más importante. Y que obviamente no han hecho nada. Entonces, pero además, Jaimito, como yo tengo más entrevistas y en esto hay que ser cuates. Correcto. Antes, doctor, quisiera rodar el video donde Alfredo Palacio le dice, habla de Noboa y que es un estadista. Así lo ve Alfredo Palacio, el expresidente de la República, al actual presidente. Él me ha sorprendido, porque siendo un hombre tan joven, no le ha resultado muy difícil asumir la postura de estadista. ¿Equivocado o no? Eso es otra cosa. A ver, somos la última rueda del coche de América Latina, vistos. Nadie quiere saludar con el Ecuador. Nadie quiere saludar, o sea, y no es que solamente no quieren partirle la madre, no quieren saludar porque dicen con ese país es de miedo esa vaina. Y es un estadista, y un estadista que en el sector eléctrico no supo manejar lo básico del tema de la crisis eléctrica. Entonces viene el tema. Pero mándame a mi mail esta segunda entrevista. Y ojalá le recorte un poquito, Jorgito, porque me sirve de mucho. Porque es lo que dije, mira, claro, que me ayuda, Jorgito. Claro. Porque yo oí, cuando la Sociedad de Ingenieros, incluso hay una parte donde dice el Colegio de Ingenieros de Pichincha y Nacional, o sea, no solamente el Colegio de Ingenieros de Pichincha, sino también el Colegio de Ingenieros Eléctricos Nacional, le advirtieron. Entonces, presidente Noboa, no nos vengas a tomar del pelo. No nos vengas a tomar del pelo. Está que aquí cuenteando. No tienes salida. No, esa es la palabra, no está cuenteando con el tema de la crisis energética, de la crisis eléctrica. Es lo que está pasando, mi querido Jaime. Doctor, de aquí nos vemos, sí, creo que el domingo, después de las 7:30 de la noche. Cuando ustedes lo quieran. Sí, en todo para tiempo, que no se comprometa con otro medio, ¿eh? Domingo. No, Jaimito, no te lo quiero repetir porque no quiero provocar en otros medios alguna cosa, pero tú sabes que yo tengo puesto la camiseta de Ecuador en directo. Muchas gracias. No necesito decírtelo. Bájale 10 puntos a la Carlita que abandonó el barco.
Que va, o sea, le necesitamos a Carlita. Entonces, Se nos va. en todo caso, mándame, pero urgente el tema este de lo que recogió Jorgito. Ya lo va a hacer Jorge. Es porque Doctor, va a tratar otra entrevista con un canal amigo de ustedes que es Hecho Ecuador. Hechos Ecuador, va a tratar Está bien. en 5 minutos. Listo. Y este recorte, porque yo lo digo con la boca, pero es importante probarlo. Aquí está la prueba de que están hablando pavadas con este tema. Ok, Jaimito. Listo, doctor. Gracias, que Dios te bendiga. Nos Y vemos se el olviden domingo. El domingo, por decencia, por dignidad y por conocimiento, no a las 11 preguntas. No te dejes tomar del pelo. Gracias al doctor Augusto Tandazo en el análisis de este miércoles. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Si es que nos niegan, hay todo. Que se va a hacer respetar.